Buenas tardes, hermanas y señoritas, y a cada una de las que ya se conectó para poder ver el programa. Gracias también al equipo de las señoritas que lo organizan y que lo programan por la invitación que me hicieron para participar en la enseñanza de esta tarde. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema que para mí, cuando lo estaba estudiando y estaba pues diseñándolo, ¿verdad? Y estudiando y leyendo la Biblia y los pasajes, fue de mucha bendición para mí y fue un reto. Dios me habló específicamente, ¿verdad?, a través de la preparación de este estudio, y espero que de la misma manera pueda ser de bendición para ustedes, para cada una de las que pues nos sintonizó, de las que lo va a ver después, ¿verdad?, en el video. Y pues les quiero pedir si me acompañan a orar para poder empezar con este estudio. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, gracias por tu cuidado, gracias por lo bueno que eres, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos la has dejado, Señor, para poder instruirnos, para poder corregirnos, Padre, y para enseñarnos cómo es que tú quieres que vivamos. Te pido que tú tomes el control, Señor, de este tiempo, que me des de tu gracia, de tu sabiduría, Padre, que dirijas mis labios, que dirijas mis pensamientos, Señor, y que todo lo que yo diga, Señor, sea de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que cada una de mis hermanas o señoritas, Padre, que va a estar escuchando esta clase, que ella pueda ser retada en su corazón, Señor, que tú hables a sus vidas y que tú nos permitas, Padre, pues ser diferentes y no solamente escuchar y guardar, Padre, en el recuerdo o en unas notas esta enseñanza, sino ayúdanos, Padre, con un corazón sincero a retarnos a poner en práctica cada una de las verdades que tú nos enseñas. Bendice este tiempo, toma control de todo, Señor, de la tecnología, y te damos gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el tema que voy a compartir con ustedes es el peligro de la autojustificación. Y es un tema muy amplio, es un tema que de verdad a mí en lo personal me retó muchísimo a examinarme, a examinar lo que hago diariamente, cómo estoy viviendo. Y pues vamos a empezar con el estudio. La mayoría de nosotras fuimos a la escuela. Yo ya tiene mucho tiempo que pasó eso, ¿verdad? Pero cuando íbamos a la escuela y hacíamos una falta o no íbamos, ya fuera por enfermedad o algo, para que te pudieran justificar esa falta, tú tenías que llevar un papelito, si había sido por enfermedad, de que el doctor te pusiera ahí que habías estado enfermo, ¿no?, o la receta médica y todo eso, y eso te lo hacían válido para justificar tu falta. Cuando dejamos de hacer o decir lo que debemos hacer y decir, y la razón por la que esto sucede es legal, moral, comprensible, podemos decir o podemos dar una justificación, y es válido. Muchas veces, como en el ejemplo que les puse de cuando uno iba a la escuela y faltaba por alguna razón, podían justificarme esa falta si era válido mi justificante, ¿verdad? No podía a lo mejor yo decir, ay, no quiero ir a la escuela, y mi mamá no podía hacer una carta que dijera, a Blanca le dio flojera hoy en este día ir a la escuela y por eso no fue maestra. Aunque yo llevara ese papel, la maestra no me lo iba a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no era una razón moral o comprensible de por qué falté a la escuela, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando un poquito sobre la justificación. ¿Qué es una justificación? Una razón que yo doy, pero que es válida, que es aceptable, que es moralmente buena y que es comprensible. Pero ahora vamos a entrar un poquito al tema de la autojustificación. La mayoría de nosotros, la mayoría de las personas, tendemos a justificar nuestras propias acciones, creencias, sentimientos, actitudes, maneras de responder, pensamientos, ¿verdad? Cuando una persona hace algo, o cuando yo hago algo, o tú haces algo, siempre vamos a intentar, en lo posible, convencernos a nosotras mismas de que es una cosa lógica y razonable. Por ejemplo,
Yo de repente me despierto, no pasé bien la noche y realmente no he estado teniendo una buena relación con el Señor, he estado batallando con algunas cosas y de repente pasa una cosa insignificante y yo exploto. Contesto mal, aviento cosas a lo mejor, respondo como no debería, ofendo con mi actitud, pero yo misma, dentro de mí, puedo convencerme a mí misma de que es lógico que me haya puesto así, de que es razonable mi actitud, que estuvo bien. ¿Por qué? Porque no pasé bien la noche y yo misma me lo estoy creyendo. Sí, es que no dormí bien, no descansé, hacía mucho calor y me desperté de malas por eso, y eso justifica el que yo haya contestado así, el que yo haya respondido de esta manera, y yo misma comienzo a convencerme de que fue correcto lo que hice. Eso es la autojustificación. Y es algo bien tremendo, porque cuando tenemos la obligación de hacer lo correcto y decimos cualquier argumento para evitar hacerlo, recurrimos a autojustificarnos. Y ahora es algo bien tremendo, porque yo te decía que es como una cadena, ¿verdad? En una clase anterior que compartí con ustedes, yo les decía que muchos de los pecados vienen como en cadena, como en eslabones. Nunca va a venir un pecado solo, ¿verdad? Y la autojustificación, yo primeramente me convenzo a mí misma de que lo que hice era correcto. Y después de que ya me convencí a mí misma, ¿cuál es el siguiente paso? Convencer a los demás de que lo que hice, o cómo contesté, o cómo respondí, o qué actitudes tuve, eran las correctas. ¿Qué necesito para convencer a los demás? Recurrir a un pretexto o a una excusa. Entonces vamos a ir ahí al libro de Génesis, capítulo 3, y voy a leer del versículo 12 al versículo 13. Voy a leer desde el 11 y dice así: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí podemos ver cómo Adán, cuando es confrontado con Dios, cuando Dios le pregunta, ¿verdad?, ¿qué fue lo que había pasado? Adán ya se había convencido a sí mismo de que no había sido su culpa. Él, muy dentro de él ya había pensado, no, es que yo no fui el que decidió escuchar a la serpiente. Yo no fui el que decidió extender su mano y tomar de ese árbol, de ese fruto del árbol prohibido. Fue mi mujer. Yo no soy responsable. Ella fue. Adán dentro de sí mismo se convenció de que el problema no había sido él. Cuando Dios confronta a Eva, Eva de la misma manera se autojustifica y dice, la serpiente me engañó y comí. Eva misma ya se había convencido de que el haber tomado de ese fruto había sido por el engaño de la serpiente. No fue su culpa, fue la serpiente que decidió engañar a Eva para que ella comiera de ese fruto. Eva se convenció de que la principal culpable de todo este embrollo había sido la serpiente. ¿Y cuántas veces nosotros estamos así? Lo podemos ver desde el principio, desde la creación, cuando Dios hace a Adán y a Eva y les da las indicaciones, lo que tienen que hacer, y les dice que no pueden comer del árbol, ¿verdad?, del bien y del mal. Vemos que no solamente el comienzo de la decadencia de la humanidad viene por el pecado de la desobediencia, sino que junto con ese pecado
vino este otro, como yo te decía, que vienen en cadena, de la autojustificación. Yo te decía, para poder convencer a los demás de que mi justificación es correcta, yo siempre voy a tener que recurrir a un pretexto y a una excusa. Y me puse a investigar un poquito sobre estas palabras porque yo pensaba que eran lo mismo, ¿verdad? Pero encontré algo muy curioso. La palabra pretexto se usaba en la antigüedad y lo primero para lo que se usaba era para hablar sobre un bordado que se hacía en las túnicas. Entonces se hacían bordados, o sea, pero era en la misma tela, así como mi blusa, y a esto se les llamaba pretextos, y era algo que se hacía para decorar. Entonces era así como muy garigoleado, ¿verdad? Entonces después, con el tiempo, se empezó a usar ya no nada más para hablar referente a las decoraciones, los pretextos, ¿verdad? Imagínense, en ese tiempo yo creo que se veían así con sus bordados y eso y decían, ay, mira, tus pretextos están muy bonitos. Pero después fue evolucionando el uso de esa palabra y ahora no solamente se ocupaba para hablar sobre una decoración o un bordado que se hacía sobre una prenda, sino se empezó a utilizar para hablar de cualquier cosa que se pone por delante para cubrir algo. Y esto se me hizo muy interesante. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿para qué utilizamos un pretexto? Lo decimos para justificar una acción o para explicar por qué no realizamos algo. A veces lo usamos como un motivo, ¿verdad? No hice esto por esta razón, pero en realidad oculta otra motivación. Cuando normalmente yo digo un pretexto para ocultar o cubrir algo, pues siempre hay una motivación oculta, siempre hay algo que quiero ocultar, y por eso a veces se nos es tan fácil ocupar los pretextos para convencer a los demás de lo que hicimos o de lo que no hicimos. No solamente ocupamos los pretextos, a veces también ocupamos las excusas. Entonces, ¿qué es una excusa? A veces se piensa que es lo mismo, ¿verdad? El pretexto pues es lo mismo que una excusa. Prácticamente sirven para lo mismo, ¿verdad? Y fíjate, una excusa es enumerar razones para despojarse de culpas, o liberar a alguien, o liberarme a mí misma de cumplir con una obligación o responsabilidad. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? ¿Verdad? Ellos, con los argumentos que estaban dando, estaban cubriendo lo que realmente habían hecho, estaban cubriendo su responsabilidad y estaban poniendo excusas para liberarse de esa culpa de lo que habían hecho, para liberarse de esa obligación y responsabilidad delante de Dios. Y yo te quiero animar, ¿verdad? Y retarte y retarme a mí misma a que nos examinemos. ¿Cuántas veces nos hemos autojustificado, convencido a nosotras mismas de que lo que estamos haciendo es lo correcto? Y cuando tú y yo hacemos eso, imagínate, es una batalla entre tú y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí queriendo redarguir, queriendo convencerte de que lo que estás haciendo está mal, de que la actitud que tuviste no fue la correcta, de que esos sentimientos con los que tú estás batallando en tu corazón y en tu mente no son correctos, de que la manera en la que tú estás actuando no es la correcta, y muchas veces estamos ahí batallando y luchando contra el Espíritu Santo que nos quiere convencer de que lo que estamos haciendo está mal. Y es una lucha constante, un desgaste de escuchar la voz del Espíritu Santo, de escuchar la palabra de Dios que te está confrontando con lo que estás haciendo, y tú misma convenciéndote de que no está mal, buscando razones lógicas y obvias para decir, no, está bien lo que estoy haciendo, no, es que contesté mal porque me provocaron, es que pues sí batallo con este pecado, pero no soy como fulana,
o yo no he hecho lo que la otra, o caí en este pecado, pero yo misma me convenzo de decir, pero es que las circunstancias, es que todo estaba a favor de que yo cometiera este pecado, y muchas veces nos convencemos. Ahora, algo bien tremendo es que los que se justifican a sí mismos proclaman que todo lo que dicen y hacen es correcto. Y esto es bien tremendo, porque como yo te decía, un pecado no viene solo, siempre viene acompañado de más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos autojustificamos, aparte de que proclamamos que todo lo que decimos es correcto, muchas veces no soportamos oír que otros pongan en tela de juicio nuestra conducta. No soportamos que la gente pueda decir, o que llegue y nos confronte y nos diga, estás mal en esto que hiciste no estuvo bien, esta actitud no fue correcta. Y por esta razón nos defendemos, porque muchos no podemos soportar que nos digan que estamos haciendo mal. Ahí en Proverbios, versículo 20, Proverbios 20, si tienes ahí tu Biblia y me acompañas, dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y esto es bien tremendo, porque muchos vamos por la vida proclamando quiénes somos, proclamando que somos buenos vecinos, buenos cristianos, que somos buenos amigos, y es muy diferente, ¿verdad? Que tú lo proclames, que tú andes diciendo lo que tú eres, pero como dice aquí el versículo, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y la gente que siempre continuamente busca estarse justificando, autojustificando, anda por la vida así, proclamando su propia bondad delante de todo el mundo. Y como yo te decía, y muchas veces esa gente y nosotras mismas no soportamos que alguien venga y nos corrija, que alguien venga y nos diga, está mal lo que estás haciendo. La autojustificación nunca viene sola. Siempre viene con algunos pecados entretejidos en su ADN, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, es que, la autojustificación no viene solita, siempre va a traer cargando o entre ella más pecados. Y uno de esos pecados es la soberbia, que nos lleva a tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Como dice Romanos, si tienes ahí tu Biblia, acompáñame también a buscar este pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y fíjate, cuando tú y yo nos autojustificamos, siempre va a venir pegada la soberbia. Yo te decía, el pensar y tener un concepto de ti más alto del que realmente deberías de tener. Y esto impide que podamos recibir corrección, o para no quedar mal, siempre vamos a buscar justificarnos y tapar lo que hicimos. Sí salí mal con ese hermano, pero tú no sabes lo que él me hizo, y dentro de ti tú sabes, bueno, pero yo también fui grosera, pero yo también hice esto con él que no estuvo bien, yo también engañé, yo también mentí, pero no somos lo suficientemente humildes para reconocer, no, yo también peco, yo también estoy mal, yo también no hago las cosas correctas. Entonces fíjate, la soberbia nos nubla, y por esa razón buscamos siempre quedar bien, porque como decíamos, a nadie nos gusta que nos digan aquí estás mal, o esto que pensaste está mal, o esta acción que tomaste está mal. Pero fíjate, no solamente trae ahí junto con ella la soberbia, sino después viene la evasión de tu responsabilidad. Ahí en Génesis, como lo vimos,
Génesis capítulo 3, vemos a Adán, capítulo 3, versículo 13, que dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí está Eva evadiendo su responsabilidad también. Y en el versículo anterior vemos a Adán también evadiendo su responsabilidad. Versículo 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, fíjate, siempre vamos a buscar evadir nuestra responsabilidad. Cuando no cumples algo en tu trabajo y el jefe te pregunta: ¿por qué no hiciste esto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Buscar un pretexto y una excusa para evadir tu responsabilidad, porque tu soberbia y mi soberbia no nos deja quedar mal delante de los demás, ¿no? ¿Cómo van a decir que yo por flojo no hice esto? ¿Cómo van a decir que soy mentiroso? ¿Cómo van a decir que soy un estafador? Aunque en el fondo lo soy, pero yo ya me convencí a mí misma de que no está mal. Entonces ahora busco evadir mi responsabilidad y echarle la culpa a alguien más. Entonces fíjate, ya tenemos ahí la soberbia, ya vimos la evasión de responsabilidad. Y lo más tremendo no es que lo bueno fuera que se quedara ahí, pero sin embargo viene también implícita la mentira. Porque siempre para justificarnos de lo que hicimos o dijimos o no hicimos o cómo actuamos, vamos a necesitar mentir. ¿Por qué? Porque muchas veces esos pretextos y excusas van a ir mezclados de medias verdades, de mentiras, y muy fácilmente yo no voy a poder evadir mi responsabilidad y culpar a otro si no miento, si no va acompañado de mentira. Y lo más triste es que, fíjate, no solamente le mentimos a los demás y cometemos este pecado, sino que nos mentimos a nosotros mismos desde el principio, convenciéndonos: no, lo que hice estuvo bien, lo que hice fue correcto, no hay problema. Entonces, esto es de mucho cuidado, porque fíjate, el peligro de autojustificarnos es que nunca reconoceremos que necesitamos corrección. Y los pecados, actitudes, sentimientos malos que tenemos, pecados, se fortalecen y van creciendo cada vez más, cada vez más. Y no solamente eso, sino que ahora permanecemos esclavos de estas cosas. Si tú te das cuenta, el autojustificarte a ti misma, el que yo me autojustifique, me convenza de que lo que estoy haciendo es correcto y lógico, me va a hacer esclava de esas actitudes y pecados que estoy justificando. Y Dios no quiere eso. Yo te decía y les decía al principio, Dios quiere, nos ha dejado las herramientas necesarias para seguir creciendo espiritualmente, para seguir reflejando a Cristo en este mundo, para seguir batallando, demostrándole a la gente el cambio que ha hecho Dios en nuestra vida. Y Dios nos ha dejado las herramientas, pero muchas veces tú y yo no echamos mano de eso, sino que seguimos atadas a estos pecados. Y esto de la autojustificación es algo bien peligroso, porque si tú y yo no vencemos esto, no vamos a poder vencer tantos pecados que nos tienen esclavizadas, no vamos a poder salir adelante, no vamos a poder impactar el mundo como Dios quiere que lo impactemos, no vamos a poder ser esos instrumentos útiles en las manos de nuestro Salvador para cumplir el plan que Dios tenía para nosotros. Fíjate, yo te quiero retar hoy en este día a que tú y yo
roguemos al Señor por tener un corazón humilde, dispuesto a reconocer la posición que tenemos, que somos pecadoras, que seguimos batallando con esta carne, pero que hemos sido redimidas por su pura gracia. Pero a reconocer que no somos nadie, que no somos mejores que los demás, y pedirle a Dios que Él nos dé un corazón dispuesto a ser corregido, un corazón dispuesto a decir siempre la verdad, aunque vengan consecuencias malas. Debemos de recordar que siempre, siempre es mejor decir la verdad. Dice ahí el Salmo 12. Salmo 112. Bueno, tengo aquí la cita mal, pero es un versículo donde dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Entonces ese es el reto, que tú y yo nos atrevamos siempre a decir lo correcto, a decir la verdad. Yo te quiero retar hoy a que tú y yo admitamos siempre nuestra obligación y nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, mira, esto de la autojustificación, yo puedo convencerme a mí misma de que lo que estoy haciendo es correcto. Y desgraciadamente hoy en el tiempo en el que estamos y en el que vivimos, muchos van por la vida, muchos cristianos, convenciéndose a sí mismos de que porque tienen conocimiento o porque han escudriñado las Escrituras, aún así se autojustifican de cosas o de bajar normas y convicciones, y esto es algo bien peligroso, porque yo me puedo convencer siempre a mí misma de que lo que estoy haciendo está bien, pero qué mejor que acercarnos a la palabra de Dios para pedirle a Él que Él nos convenza, que sea su palabra y el Espíritu Santo el que nos redarguya, el que penetre en nuestro corazón y nos dé ese corazón sensible para reconocer, sí Señor, esto que estoy haciendo está mal, esta actitud que tuve no fue la correcta, esta manera en la que me he visto tampoco es la correcta, esta manera en la que pienso no te agrada, estos sentimientos con los que batallo, a lo mejor de tristeza y depresión, no tengo nada que los justifique, realmente no los necesito, pero para eso se necesita tener un corazón dispuesto a que el Señor te escudriñe y te muestre realmente quién eres. Y esa es nuestra oración y ese es mi reto para este día. Que tú vayas delante del Señor y le digas, Señor, examíname, pruébame, como decía el rey David, conoce mis pensamientos, líbrame de los pecados que me son ocultos, muéstrame quién soy realmente y ayúdame a no autojustificarme, a no convencerme de que lo que estoy haciendo está bien. Confróntame con tu palabra. Y ese es mi reto para este día. Yo espero que haya sido de bendición para ti esta enseñanza como lo fue para mí. Y pues me gustaría terminar con una oración para terminar con este tiempo de la enseñanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias, Padre, porque nos has dejado tu palabra para poder confrontarnos, Señor, y pues nos la has dejado también como un espejo, Señor, que nos muestra realmente quiénes somos, que nos muestra, Padre, el pecado que hay en nosotros, las cosas con las que batallamos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias también por otros recursos que nos has dejado, Señor, como la iglesia, como la exposición de tu palabra, Padre. Consejeros, Señor, y siervos tuyos que has dejado también, Padre, para que puedan ayudarnos en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Yo te quiero pedir ahora, Señor, por cada una de mis hermanas y señoritas que están
pues atentas a esta enseñanza. Por mi corazón también, Padre, que tú nos ayudes, que podamos tener un corazón sincero, una disposición, Padre, a que tú nos confrontes con tu palabra, a que tú nos confrontes, Señor, y nos muestres quiénes somos realmente. Ayúdanos, Padre, y líbranos, guárdanos, Señor, de autojustificarnos por las cosas que estamos haciendo, por las actitudes que tenemos. Ayúdanos, Señor, a tomarnos de tu mano, Padre, y pues, Señor, danos de tu gracia. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos, Señor, que si hacemos un hábito en nuestra vida de autojustificarnos por lo que hacemos, Señor, por lo que decimos o pensamos o las actitudes que tenemos, vamos a vivir esclavas, Señor, de esos pecados que a lo mejor no vamos a poder dejar y que tanto están dañando, Señor, nuestras vidas y están dañando tu obra hoy en día. Ayúdanos, Padre, danos de tu gracia y dejamos el resto de este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias.